buenas tardes a todos. Hoy estamos con don Rafael Escudero. Don Rafael Escudero es secretario general de Consumo del Ministerio de Consumo del Gobierno de España. Y le agradecemos muchísimo que nos reciba y que haga esta entrevista de información gastronómica y que dedique su tiempo, porque tenemos varias preguntas que nos trasladan muchísimos consumidores porque están preocupados por la alimentación y la nutrición que está pasando en este país. Y le agradecemos, como digo, que nos dedique estos minutos. Gracias, señor Escudero. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. En primer lugar, querríamos saber qué medidas podemos tomar desde el Gobierno de España, pueden tomar la Administración para mejorar el consumo de productos de alimentación que quizá no son los saludables que sería correcto, ¿no? E intentar disminuir ese consumo. Básicamente, lo digo enfocado en este caso a las bebidas azucaradas, que ha sido debate durante mucho tiempo, incluso ha habido algunas administraciones que han querido poner algunos impuestos especiales, etcétera. ¿Cuál es el posicionamiento del Gobierno de España en este sentido? Bueno, muchas gracias, Santiago, por la pregunta. Está claro que la preocupación por nuestra alimentación es una preocupación de toda la ciudadanía y que, por tanto, compete también a los poderes públicos. Y si me permites, un poco para enmarcar la situación general, pues señalaría un par de cuestiones, ¿no? Recientemente hemos celebrado el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, que es decretado por Naciones Unidas, y en primer lugar lo que sí tenemos, creo que felicitarnos como sociedad por el trabajo que realizan y que han realizado todos los actores de la cadena alimentaria, es el altísimo, yo diría, nivel de seguridad alimentaria que tenemos en nuestro país. Gracias al compromiso de la industria, de los fabricantes, de los distribuidores y por supuesto, de todo el personal que trabaja de una forma realmente encomiable y con una gran vocación de servicio público, creo que en primer lugar podemos sentirnos orgullosas y orgullosos de la calidad y de la seguridad de los alimentos que consumimos en nuestro país, ¿no? Y esto además teniendo en cuenta cuestiones tan excepcionales como las que nos han pasado estos años, ¿no? Por un lado, la pandemia y por otro lado ahora todo lo de la guerra de Ucrania con todo lo que ello supone también para la distribución de productos. Yo creo que esto es en primer lugar, es una cuestión importante que tenemos que tener. Y luego, en segundo lugar, otra cuestión que también yo creo que es importante destacar y que es un compromiso también no solo del Ministerio de Consumo y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición que presido, sino de todo el Gobierno de España, es, digamos, la preocupación que existe también en la ciudadanía por los altísimos niveles de obesidad y sobrepeso infantil que tenemos en nuestra sociedad. Creo que esto es un grave problema de salud pública, que afecta además a los derechos y al desarrollo integral de personas consumidoras vulnerables como son niñas y niños y que yo siempre lo digo, es inadmisible. Como sociedad no podemos admitir estos altos niveles de obesidad infantil. Simplemente señalo un dato, según los datos del estudio Aladino que realizamos en la ESAN y periódicamente cada 4 años, pues en 2019, unos datos previos a la pandemia, y esto también es muy preocupante, hablan de casi un 40% de niñas y niños de entre 6 y 9 años con obesidad y sobrepeso, ¿no? Desde 2015, además, tenemos estancado la reducción de estas alarmantes cifras, ¿sí? Y llegaron a su tope en 2011, de 2011 a 2015 se consiguió una reducción, pero de 2015 estamos en este 40%. Y esto lleva pues a que la cuestión sea asumida directamente no solo por el Ministerio de Consumo, como digo, sino por todo el Gobierno de España. El viernes pasado el presidente del Gobierno presentó el Plan Nacional Integral de Lucha contra la Obesidad Infantil, que recoge casi 200 medidas de todos los ministerios y que van desde educación, pasando por entornos familiares, escolares, urbanos, rurales, etcétera, y que demuestran que efectivamente algo tenemos que hacer. Es importante que seamos conscientes de esta cuestión. Y bueno, desde el Ministerio de Consumo, ¿qué es lo que intentamos hacer? Bueno, pues
si me permites un poco la explicación, trabajamos a partir de 3 ejes estratégicos. Yo creo que es la mejor forma. Por un lado, actuaciones normativas en el ámbito de la competencia de la Administración General del Estado. Por otro lado, desde el ámbito más institucional y colaboración, creando un marco institucional propio y de colaboración con las comunidades autónomas, y también desde el ámbito de realización de campañas de formación y de información a las personas consumidoras sobre la necesidad de ¿qué? En el fondo, la respuesta es sencilla. Lo difícil es conseguir poner todos los instrumentos para implementarlo. Bueno, pues es volver a la dieta mediterránea. Es decir, la dieta mediterránea con un alto consumo de productos frescos, de verduras, de frutas, de hortalizas, de legumbres y un consumo más esporádico, por ejemplo, de carnes, especialmente de carnes rojas, de dulces, etcétera. La dieta mediterránea es, digamos, el instrumento que nos permitiría de seguirla, mejorar bastante todas estas cifras y creo que también reducir esa preocupación de la que tú señalabas anteriormente. Si me permites también aquí un dato, es terrible, pero las niñas y niños que menos siguen la dieta mediterránea hoy en Europa son, en primer lugar, los españoles, en segundo lugar, los italianos y, en tercer lugar, los chipriotas. Frente al caso de suecos y nórdicos, que son los que hoy tienen una alimentación que más se corresponde con la dieta mediterránea. Esto es un poco, diría, si quieres ahora te voy profundizando en alguna de las cuestiones. Esto sería el triple objetivo con el cual actuamos. Normativo, institucional y después campañas, formación e información a la ciudadanía. Es importante porque vemos que la obesidad en la población infantil cada vez es mayor y si el nivel económico es más bajo, aún se acentúa más. Por tanto, en momentos que tenemos una inflación por la coyuntura económica mundial disparada, saltan las alarmas, porque quizá, y eso es una reflexión que podemos hacernos, esto irá a peor. Aunque tengamos quizás un poco una contradicción, porque quizás las legumbres son económicas, según qué verduras son económicas, hay diversas formas de conservación, como son los congelados, ultracongelados, etcétera, que no son excesivamente caros. La inflación puede hacer que la gente, ese segmento de población, vaya a cada vez más alimentos ultraprocesados, que hay que decir que tomados en su justa medida no pasa nada, ¿verdad? Pero que sí que son un problema para este segmento de la población, sobre todo en rentas medias y medias bajas. Entonces, una vez tenemos el diagnóstico, la pregunta sería, ¿qué acciones podemos hacer? ¿Qué autocrítica tenemos de hacer tanto la administración como el consumidor, como los medios de comunicación para hacer llegar, para motivar que eso no sea así? Sí, efectivamente, los datos que señalas en términos de clase social son también muy alarmantes, ¿no? Desde el punto de vista, además, de la justicia social. Los datos de obesidad y sobrepeso infantil son el doble en familias, diríamos, de clases baja o de clase trabajadora con respecto a las familias media y, sobre todo, familias de clase alta. Y esto, efectivamente, requiere, en primer lugar, efectivamente, autocrítica, pero autocrítica, como siempre, para mejorar, para conseguir que todos los actores de la cadena cumplamos cada uno nuestro papel y revirtamos esta situación. Una situación que, por supuesto, tiene que ver con la alimentación, pero no solo, tiene muchas veces que ver también con el diseño de nuestros barrios, ¿no? en nuestras ciudades. Si vemos, por ejemplo, una ciudad como Madrid, los datos en aquellos distritos de renta más alta hay más zonas verdes, hay más instalaciones deportivas, mientras que en los distritos de renta baja no lo es. Entonces también la oferta que nosotros como sociedad dirigimos a nuestros niñas y niños influirá decisivamente en la salud. Pero bueno, esto, digamos, lo remarco para la necesidad de que tengamos en cuenta la necesidad de actuar desde una perspectiva integral, desde muchos factores, donde están todas las administraciones, desde la administración del Estado
hasta la administración autonómica, hasta la administración local, de la que dependen, por ejemplo, los centros deportivos, ¿no? y los centros municipales deportivos. Desde el punto de vista, diríamos, más de, efectivamente, de cómo fomentar esa alimentación saludable y el consumo, pues, de productos frescos, de proximidad, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, etcétera. Bueno, pues yo creo que aquí hay 3 instrumentos que son clave y es necesario tocar las tres teclas, ¿no? En primer lugar, la cuestión del etiquetado, ¿vale? La cuestión del etiquetado nutricional frontal, que es una cuestión que se está debatiendo en el seno de la Unión Europea, también con otro debate muy interesante en Latinoamérica, la cuestión de ofrecer un instrumento que permita a las familias tener un vistazo rápido de la calidad nutricional del alimento, pues esto es importantísimo, ¿no? Tenemos varios modelos, el semáforo nutricional británico, en Europa, en la Unión Europea, en países como Francia, Alemania, también en España, desde 2018, está funcionando el sistema Nutri-Score. Bien, en cualquier caso, la Comisión Europea ha dicho que a finales de este año tendrá una propuesta de etiquetado con el objetivo de uniformizarlo en el nivel europeo, que esto es importante, y este es un primer punto que es clave, es decir, para conocer también el grado de procesamiento de los alimentos, ¿no? Un segundo instrumento que es fundamental y está recogido en el plan de lucha contra la obesidad infantil que comentaba antes, que se presentó el viernes pasado, es el tema de avanzar hacia una fiscalidad saludable, ¿no? Se puede utilizar la fiscalidad, los instrumentos fiscales se pueden utilizar con lo que los expertos en fiscalidad llaman un efecto indirecto. Bien, no, digamos, se puede ir subiendo o bajando el impuesto, no tanto con el objetivo de obtener mayor recaudación, sino de fomentar o desincentivar determinados comportamientos. Cataluña, con el IVA, la subida a las bebidas azucaradas, ya con la tasa especial a las bebidas azucaradas. En nuestro caso, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Consumo trabajamos hace 2 años y ya pusimos en los presupuestos generales del Estado una subida del IVA a los refrescos azucarados, y ahora lo que se está trabajando también es en esa medida, en ir ajustando también para conseguir, si es posible, una fiscalidad más baja para productos que consideramos especialmente saludables. Este es un compromiso del plan y esperemos que pueda ir trabajándose en este sentido. Y un tercer instrumento que te digo que también consideramos que es clave es la publicidad, es el marketing. Antes hablabas de los medios de comunicación, las empresas, los anunciantes, etcétera, ¿no? Creo que en España es importante, en el Ministerio de Consumo llevamos trabajando también un tiempo en ello y hemos anunciado la aprobación de un Real Decreto de comunicaciones comerciales sobre alimentos y bebidas altos en sales, grasas, azúcares y dirigidos al público infantil. Nosotros entendemos, porque la regulación europea además y las instituciones como la OMS van en este sentido, que el niño o la niña no puede ser un objetivo directo, un target directo de publicidad de alimentos altos en grasa, azúcares, sal, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esta línea. Hemos terminado la fase de información y audiencia pública. Estamos encontrando una muy buena receptividad en todo el entorno, en el ecosistema, digamos, de la publicidad, y creo que podemos ir avanzando hacia un decreto que sea un sistema de corregulación. Por un lado, el Estado, la Administración General del Estado, marca una serie de líneas que la publicidad no puede traspasar. Digo, el tema de que los alimentos y bebidas altos en no pueden ser objeto de publicidad dirigida a público infantil. Y por otro lado también, a partir de este marco de regulación normativa, después seguir trabajando en códigos de autorregulación que vengan a complementar y a reforzar esta prohibición. Es claro que la actuación debe producirse en todos los niveles: etiquetado, fiscalidad y, por supuesto, también publicidad. Los 3 ejes son muy importantes, pero, señor Escudero, ¿qué plazo tenemos para la implantación de estas medidas? Porque realmente, según qué segmentos, y como usted indicaba, llegan a ser ya urgentes y preocupantes que tengamos esta población con esta obesidad, con estos problemas que al final afectan a la calidad de vida, ¿no?, del ciudadano, del consumidor. Sí, no, afectan a la salud, y la obesidad y el sobrepeso infantil hace que sea más probable tener enfermedades no transmisibles, cardiovasculares, etcétera, etcétera. Eso afecta directamente al desarrollo de la persona, afecta un derecho fundamental, y por otro lado también
afecta a la propia economía del país, porque cada euro que se ponga en alimentación saludable y sostenible supone un ahorro para la sanidad, digamos, para el sistema público de salud en el futuro. O sea que esto es clave. Bueno, los tiempos aquí siempre son complicados porque es necesario tener en cuenta muchos instrumentos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con etiquetado de los alimentos, esto es competencia de la Unión Europea. Entonces tiene que ser el etiquetado frontal uniformizado en Europa con carácter obligatorio, tiene que ser resultado de un reglamento europeo. Y esto pues tiene la complejidad de tener que contar con muchísimos acuerdos, ¿no? Como señalaba antes, la Comisión Europea ha manifestado su voluntad de tener un texto para finales de este año 2022 y bueno, de momento todo va encaminado a ello. Sería un texto y un modelo de etiquetado sobre el que después llevar a cabo la negociación política. O sea que esto puede ser lento. Y la cuestión de la publicidad, del Real Decreto de Publicidad de Alimentos, nuestra intención es que esté aprobado. También tiene que pasar por un procedimiento, se llama el procedimiento TRIS en Bruselas, y tiene que estar 3 meses ahí a la exposición y posibles argumentos del resto de los estados, pero nuestra intención es que esté aprobado a finales de este año, porque entendemos que aquí sí es necesario adoptar una medida con cierta urgencia, que es la que tiene que ver con las comunicaciones comerciales, con lo que llega a nuestras niñas y niños, no solo en los medios tradicionales de comunicación, en los canales de televisión, sino también en los servicios de sociedad de información, es decir, en servicios de intercambio de vídeos, redes sociales, que es donde hoy, bueno, pues sabemos que los niños y la adolescencia están ahí. Nuestra previsión es trabajar a la mayor urgencia posible. Y bueno, esperemos, como te digo, en esta cuestión del Real Decreto de Publicidad, tenerlo para finales de este año. Pues para acabar, como esto se dilata y los plazos son un poco largos siempre, ¿qué consejo daría a los padres y madres de familia, mientras tanto, para apelar, ¿no?, un poco al buen consumo en alimentación? ¿Qué le podemos decir? Es difícil, ¿no? Esto entraría la tercera parte de lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos también son campañas de formación, información y sensibilización que permitan ir generando pues un statu quo, una opinión ya en la sociedad basada en criterios científicos. Yo diría que lo más rápido y lo más sencillo que podemos hacer es decirle a la gente que consuma productos frescos, que haga dieta mediterránea, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, y sobre todo que no es, en ocasiones tenemos una creencia instalada de que es mucho más caro comer de forma sana. No, hay muchísimos instrumentos, hay toda una campaña por parte de chefs, de cocineros de reconocido prestigio, ir generando recetas que sean rápidas, que sean baratas y también que sean rápidas, porque muchas veces no solo es una cuestión de dinero, sino básicamente una cuestión de tiempo. Nosotros desde el Ministerio de Consumo estamos muy, dedicamos mucho tiempo e ímpetu a estas campañas de formación e información para que se consuma fresco, de cercanía, de proximidad, fruta, verdura, hortaliza, también pescado, carne, por supuesto, de una forma muy, muy ocasional. Y sobre todo que se haga una costumbre esta forma de consumir. Esta es nuestra forma de actuar mientras avanzamos las reformas estructurales legales, que son las imprescindibles y que nos permitirían avanzar y reducir, y termino si te parece con esto, reducir esos inadmisibles cifras y porcentajes de obesidad y sobrepeso infantil que tenemos. Así es, pues un buen consejo. Don Rafael Escudero, secretario general de Consumo del Ministerio de Consumo del Gobierno de España, muchísimas gracias por atender a Información Gastronómica y muy buenas tardes y buen verano. Gracias a vosotros y aquí estamos a vuestra disposición para lo que consideréis oportuno. Buen verano. Gracias, muy amable.